inventario de humedales es una herramienta para la gestión de los ecosistemas de humedal. Es una herramienta clave para trabajar en lo que es la conservación y el uso responsable de los ecosistemas de humedales, porque te da el conocimiento sobre cuántos son y dónde están. Sistematiza numerosos datos territoriales, naturales y de las intervenciones. Entonces, para la mirada integral es necesario disponer de esta herramienta. Es un proceso largo y complejo que involucra a muchos actores. El Ministerio, como política de Estado, trabaja a nivel interjurisdiccional con las provincias, que son las dueñas de los recursos naturales ubicados en sus territorios. Argentina particularmente tiene un desarrollo latitudinal de norte a sur muy grande. Empezás en climas casi tropicales, subtropicales, hasta climas templados y fríos. Siempre que hablamos de territorio estamos hablando de diferentes conflictos de uso que se generan. No podemos manejar ni gestionar un territorio que no conocemos. En programas anteriores ya hemos hablado de los humedales, hemos hablado de qué son, del proceso de urbanización que vienen sufriendo en las últimas décadas y de la discusión sobre si legislar o no sus usos mediante una ley propia y específica. Es sabida la importancia que tienen los humedales, por sus funciones ecológicas, ambientales y culturales, y por eso es necesario conocer dónde están, cuáles son, para poder pensar en una gestión territorial que los integre y los respete. De eso vamos a hablar en el programa de hoy, y por eso les damos la bienvenida a Elemento Vital. Acá está marcado con celeste el nivel del agua, que en un humedal seco está cerca del límite con el suelo y en un humedal húmedo sobrepasa. Y un ecosistema terrestre, ese nivel está por debajo, mucho más abajo de la raíz. Entonces, no se puede gestionar de la misma manera estos tres tipos de ecosistemas que son diferentes. Un inventario de humedales es una herramienta para la gestión de los ecosistemas de humedal. Y la idea es que esta herramienta incluye una base de datos de todos los humedales que hay en nuestro país. De qué superficie ocupan, en qué estado están, qué características tienen, qué servicios ecosistémicos brindan. Es un marco conceptual y metodológico que reúne infinidad de datos y que permite identificar y ubicar geográficamente a los humedales, que nos permite, como parte del mismo proceso de inventario de humedales, ver qué tipos de humedales hay en ese territorio y qué funciones tienen y en qué estado están. También trabaja con todos los sectores productivos, los sectores científicos, los sectores de la sociedad civil, las organizaciones que buscan la conservación y el uso sustentable de los humedales, y por supuesto también con nuestros pueblos originarios, con nuestros científicos y todos aquellos que aportan al conocimiento, sea técnico, sea un saber ancestral o cultural, en caracterizar a los humedales. Y como es una mirada del paisaje interpretado como el resultado del ambiente natural y la transformación que la sociedad hace sobre el territorio, ver qué conflictos también hay alrededor de la existencia de esos humedales. Tiene que ver con tomar decisiones sobre el terreno de qué se puede hacer en un área y qué no se puede hacer en un área. Cuando es ordenamiento territorial, uno espera que sea un ordenamiento territorial ambiental, entonces lo que está esperando es que esas decisiones que tienen que ver con qué hacer y qué no hacer, o qué hacer de qué manera en el terreno, tengan en cuenta, se espera que tengan en cuenta los ecosistemas naturales que existen.
todos los especialistas en la materia del país. Hemos hecho un taller en el año 2017 con más de 50 expertos de todas las instituciones académicas, científicas, organizaciones sociales que trabajan en el conocimiento de los humedales. Lo primero que teníamos que hacer es acordar una definición en la cual todos los investigadores del país estén de acuerdo en que eso reconoce a los humedales. No es decir, pero no hay en el mundo, sí hay. Lo que pasa es que vos tenés una definición para aguas que es la de Ramsar, que es muy vaga, que es enumerativa, hay un listado, si estás en el listado sos y si no estás en el listado no sos. Y desde el punto de vista político y de gestión y de conservación está buena, pero no está buena desde el punto de vista de arrancar con un inventario. Y cuando uno mira a otros países, cada uno adoptó una definición operativa de humedales, en la cual uno pueda leer en la definición qué es lo que tengo que buscar para decir acá hay un humedal y acá no. Este proceso se inició hace como 20 años o más y tenía como 3 o 4 patas, que era el Ministerio de Ambiente de la Nación, antes la Secretaría de Ambiente, y la Universidad de Buenos Aires y la Fundación Humedales Wetlands International, y luego se une también la Universidad de San Martín. Entonces hoy en día son estas 4 patas o socios que están transitando este proceso de trabajar en el inventario nacional. Se discutió, qué era un inventario, qué era una clasificación de humedales, cosas muy básicas. Se juntó más o menos 50 personas de todo el país, vinieron de todas las provincias, de distintos organismos técnicos, de investigación, y se obtuvo un resultado de poner más o menos en el tapete de qué estábamos hablando. Se acordaron que el inventario tenía que tener un enfoque hidrogeomórfico, o sea, vamos a empezar a inventariar mirando cómo circula el agua y cómo identificando los contenedores del agua. Y eso es geomorfología y es hidrología. Es un proceso largo que es complejo porque los humedales son muy diversos, hay distintos tipos de características, distintos tipos de vegetación, distintos tipos de actividades en los humedales, y es bueno que tengamos un conocimiento acabado de esto, y para eso necesitamos construir una gran red de instituciones involucradas en el inventario. Otra cosa que se acordó, además del enfoque hidrogeomórfico, es que el inventario tiene que tener diferentes escalas. Hay una escala regional, una escala de sistemas de humedales o paisajes y una escala más local. Estamos desarrollando lo que sería el primer nivel del inventario o escala, que es la escala de grandes regiones de humedales. Hay un piloto para lo que serían la segunda escala de mayor detalle, que son sistemas de paisajes de humedales, y después se están haciendo algunas primeras pruebas de mayor detalle en algunas regiones de humedales de la Argentina. Después del taller donde se acordó la definición, se inició un proceso de hacer 3 experiencias piloto en 3 zonas bien diferentes de Argentina: La Puna, Corrientes y el valle del río Luján, en los partidos de Escobar, Luján y Pilar. A diferencia de quizás de otros inventarios de humedales, el inventario nuestro tiene una mirada que busca entender cómo se originan los humedales, de dónde salen, cuál es la geología, cuál es la climatología, cómo se formaron, cuáles son los factores ambientales que inciden en la permanencia de esos humedales. Y desde esta mirada que la llamamos ecohidrogeomórfica, nosotros empezamos a encarar el estudio de esta área piloto. Es necesario generar procesos que permitan un tratamiento más integral del territorio, no tan disociado como viene siendo gestionado históricamente, ¿no? En algunos aspectos tiene que estar descentralizado, porque vos no podés tener un batallón de gente que esté mapeando elementos que pueden ser de menos de 1 hectárea y elementos de humedal, elementos como unidades de humedal, que son
decenas de kilómetros cuadrados o cientos de kilómetros cuadrados. En ese sentido, los humedales son una oportunidad para poner en juego la imaginación, la creatividad y buscar las herramientas que sean adecuadas para atenderlos, que sean conservados y también que sean utilizados sosteniblemente. Un inventario tiene que estar con esos criterios y tiene que ponerse por encima del conflicto de intereses sectoriales. La idea es poder entender qué tenemos en el terreno, que hoy en día no lo sabemos, en particular dentro de lo que son los humedales, qué humedales tenemos, en dónde los tenemos, y entonces poder incorporarlos a un ordenamiento territorial, ambiental, que los tenga en cuenta y que se planifique de alguna manera el territorio teniéndolos en cuenta e incorporándolos. La realización de un inventario de humedales es un proceso complejo y pensado a largo plazo. Y su estructura de trabajo se puede dividir en 3 etapas técnicas. La primera es la delimitación regional de las zonas que tienen humedales. La segunda sería una descripción generalizada de las características de cada una de esas regiones. Y la tercera ya se aboca a un detalle más específico de cada humedal. Para este trabajo es importantísimo tanto la capacitación de quienes lo realicen como la teledetección de imágenes satelitales que referencian zonas de humedales y el posterior trabajo en campo para poder validarlas. Para abordar el inventario, o sea, para empezar a hacer un inventario, primero tenés que, por las características de estos ecosistemas, uno tiene que empezar a estudiar geografía física. Y después la herramienta fundamental son las imágenes satelitales, las fotografías aéreas, que son las que te permiten individualizar y analizar la expresión espacial de estos ecosistemas. Uno de los trabajos que se realizaron que aporta información es las regiones de humedales. En vez de mirar las provincias, estamos mirando regiones de humedales. Cada una de estas regiones tiene abundancia de humedales diferentes y características que le son propias. Lo que hicimos desde la Universidad de San Martín fue hacer la regionalización, definir cuáles son las regiones y después le pedimos a investigadores de cada región, especialistas de cada región, que describa las regiones y cuente cómo son los humedales de cada región. Toda esta zona que es parque, es muy difícil el acceso y que por eso es tan importante tener un mapeo a partir de imágenes satelitales. Con una imagen satelital, si ya sabes lo que tenés, puedes ir chequeando sin tener que ir directamente. Imagínate que acá llego a caballo. En el laboratorio trabajamos con herramientas de teledetección y sistemas de información geográfico para identificar la presencia de humedales. La teledetección es una herramienta que se usa mucho para relevar la superficie de la Tierra. En particular, lo que nos interesa es no solamente ver a las imágenes como una foto, en donde yo lo que veo son distintas coberturas, sino ir detrás de lo que es la imagen satelital, que está conformada por diferentes capas. A partir de la imagen, uno hace lo que se llama una clasificación con esa imagen satelital y después define, estudiando cuáles son las firmas espectrales de las comunidades, define cuáles son las coberturas. Si ustedes ven el mapa, son pocos colores. Esto ocurre en los humedales costeros en los cuales yo trabajo, que es un lugar bastante homogéneo y por eso es más factible de monitorear a partir de imágenes satelitales. El uso de imágenes satelitales lo que permite es un relevamiento de grandes superficies en donde hay áreas que se comportan de manera similar. Uno después tiene que ir al campo y poder relevar la información que va a decir si eso no es un humedal. Es decir, bueno, pero no lo viste en las imágenes. Sí, en las imágenes uno mapea y dice, bueno, estos potencialmente son humedales. Pero tarde o temprano tiene que ir al campo a chequear y a corroborar los puntos de referencia y que está haciendo las cosas bien. O sea, es una etapa, un paso inevitable ir al campo para
para digamos, validar los mapas del inventario que uno está realizando. Hay que marcarlo con el GPS, después volver, y lo que voy a hacer es colectar suelo para analizar el suelo. La idea es que tiene que haber una cantidad de puntos dentro de cada uno de los ambientes, y la idea es que tienen que estar representados todos los ambientes, y lo que es determinante es, por un lado, las características del suelo y por otro lado las características de la vegetación, ¿sí? Que son las dos son indicadoras, ¿sí? Los suelos también indican, porque la presencia de anoxia genera tipos de suelos que son muy característicos de humedales, que en donde uno no tiene vegetación se fija en el suelo. El trabajo de campo es muy importante porque la cartografía digital resultante de la interpretación de las imágenes satelitales o fotografías aéreas, a la hora de definir la delimitación, afinar la delimitación, es necesario corroborar lo que la imagen nos dice con trabajos de campo, tomando muestras de suelo, viendo qué tipo de suelo, la cantidad de humedad que ese suelo tiene o no, qué tipo de plantas adaptadas a la vida acuática, cuáles vamos a considerar que son las especies dominantes. Esta se llama hidrocótile, ¿no? Es muy característico que hasta los nombres de las plantas tienen que ver con el agua, ¿no? Se llama hidrocótile, que lo que tiene es que el tallo tiene cámaras de aire. Es una de las indicadoras de humedad, y acá hay muchos. Esto es la zona de humedales de la planicie de inundación del río Matanza. Estamos particularmente en la localidad de Ciudad Evita. La reserva se declara en el año 2015, hubieron proyectos anteriores de reserva, pero dentro de la zona de reserva que estaba estipulada, era una reserva de alrededor de 500 hectáreas, solamente una fracción de aproximadamente la tercera parte de la superficie es declarada efectivamente. Entonces estamos a la espera de la ampliación, particularmente esta zona no entró dentro de lo que es la zona de reserva, y es lo que sería la zona núcleo, ¿no? Que es una zona que está ligada directamente al río, sería una zona de reserva a orillas del río, así que tiene un valor importante. Donde tenemos que cambiar es justamente en aquellos humedales, en aquellos ambientes que no están bajo ninguna ley de protección. Ciudad Evita, esta zona en general es lo que la gente conoce como los bosques de Seiza. Cuando vamos hacia el aeropuerto, por la autopista Richieri, todo lo que nos rodea son humedales de la planicie de inundación del río, que muchos de ellos fueron arbolados en la época de Perón, y es lo que se conoce como bosques de Seiza. Después de ese arbolado inicial hubo una sucesión con otras especies que se instalaron en esos sitios, y es lo que tenemos hoy en día como esta zona de bosque, pero se trata de humedales. Y estos son los humedales. Los hidrogeólogos hablan de los criptohumedales, ¿no? Críptico, como escondido, no tan visible. Entonces fíjense cómo el suelo está totalmente saturado, y en algunos momentos está todo cubierto de agua. Es interesante el relevamiento por su interés para la conservación, y además porque forman parte de algo más grande que son todos los humedales de la planicie de inundación del río Matanza. Con la gente de acá de Ciudad Evita, con el tema de la reserva, los vecinos me decían: no, yo necesito que vos me hagas una carta que diga, yo certifico que esto es un humedal. Bueno, yo digo que esto es un humedal. Está Las Claras, ¿no?
Ese es el valor que tienen las reservas urbanas, ¿no? Que por un lado son reservas y por otro lado están cercanas a zonas urbanas, y entonces eso hace que sean accesibles y son lugares en donde interesa, además de la conservación, interesa la accesibilidad que puede llegar a tener el público a estas zonas. En realidad el inventario de humedales va a ser una herramienta de gestión a disposición de la Ley Nacional del Ambiente. Es muy importante que el proceso sea comprendido por el ciudadano común, porque todos tenemos derecho a participar en los procesos de uso de nuestros territorios. El inventario, al tener estos niveles de detalle que permiten llegar a lo más cercano posible, permiten valorar no solo cómo se han preservado, sino también cómo algunas actividades han sabido tener en cuenta esta realidad. Un paso fundamental es capacitar, tener recursos humanos capacitados para llevar adelante un inventario. La base de estos criterios tiene que ser el conocimiento científico. Aquel sector académico que en este caso esté más especializado y tenga experiencia en procesos de inventario de humedales. Es fundamental para que conozcamos esta gran abundancia y diversidad de humedales que tenemos en la Argentina y la podamos sistematizar, caracterizar y esa información usarla para alimentar nuestras políticas públicas, para alimentar a la ciencia, para poder discutir con una base de información más sólida, más armonizada con todas las distintas fuentes, qué tipo de desarrollo queremos hacer en nuestro país, obviamente aspirando a la sustentabilidad del mismo. Nos va a permitir valorar los beneficios que le ofrecen a la sociedad, los conocidos como servicios ecosistémicos, que son beneficios que tienen un valor económico y un valor social y cultural. Hay varias razones para poder entender por qué es necesario contar con un inventario de humedales. La más importante es que para poder cuidar correctamente estos espacios es fundamental poder conocer dónde se ubican, qué función social y ecológica cumplen, qué amenazas los rodean y quiénes lo habitan. Más allá del debate y la discusión por la creación de una ley de humedales, hay una ley de ambiente que sirve como marco de protección de estos espacios. Pero para que esa defensa sea efectiva y real, es necesario que podamos conocer y reconocer todos los humedales de nuestro país y no solo aquellos que están amparados y declarados de interés internacional. Nos encontramos en un próximo programa de Elemento Vital.